Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Gracias por tu apoyo, Leo. Punteros, ¿vale? Punteros. Continúa así, Leo. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like para seguir entregando lo que es tu lectura bonus. Continúa así, Leo. Veo que tú captas la información, cariño. Vamos a empezar, Leo, ¿vale? Suscríbete, cariño. Ten cuidado con las estafas, ¿vale? Vamos a ver. Carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo, mi querido Leo. ¿Qué me dicen? Nos están diciendo, el huérfano, cariño. El número 5 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento como que a lo mejor de repente me dice Richard, hago tanto y no obtengo lo que es reconocimiento. Como que te sientes un poco desplazado, desplazada, cariño. Como que me dice Richard, yo no me merezco esto, yo no me merezco que me traten así, yo no me merezco de repente que no me valoren, cariño. Pero mi querido Leo, cariño, recuerda que en el rebaño del Señor van a haber personas buenas, van a haber personas malas, van a haber situaciones buenas por situaciones negativas también. Lo importante, mi querido Leo, es que tú creas en ti. Cree en ti. El otro mensaje también, mi querido Leo, siento que hay una persona que te extraña mucho y esta persona posiblemente está lo que es en la distancia, por eso que me sale lo que es en el mensaje del oráculo, el huérfano, Leo, ¿vale? Hay una persona como que quiere más tu atención. Hay una persona que a lo mejor dice, ¿por qué Leo no me escribe? ¿Por qué Leo no es atento? ¿Por qué Leo no me llama? Etcétera, etcétera. Existe una energía, existe una persona que quiere tu atención, mi querido leoncito, ¿vale? Te vuelvo a decir, el número 5 tiene lo que es un mensaje muy especial. Vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que muchas personas van a llegar lo que es a tu vida. Muchas personas con las cuales de repente tú has tenido algún tipo de lío, algún tipo de problema. Ellos, cariño, se comunican contigo, te dicen, mira, Leo, dame una oportunidad, perdóname, Leo, necesito hablar contigo, Leo, etcétera, 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 mi leoncito. Posiblemente puede ser que estás lidiando con un Piscis también. Puede ser el caso, ¿vale? Me sale lo que es un Capricornio, me sale lo que es Aries, me sale lo que es Libra. Cierras con un Virgo, corazón. Te enseño las cartas, cariño. Te enseño las cartas. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Leo. Vamos a ver. La letra G, la letra U, corazón. Y debajo tengo la letra T y la letra O. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Leo. Corazón, te noto un poco ilusionado. Te noto un poco ilusionada, ¿vale? Richard, ¿tú crees que me quiera, Richard? Te veo deshojando las margaritas, cariño. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Por tu culpa, mi querido Leo, está viendo lo que es el calentamiento global, ¿vale? Por tu culpa. Deja de estar maltratando a las margaritas, cariño. Déjalo ahí que crezca. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Ay, por Dios, corazón. Te noto ilusionado, ilusionada, mi querido Leo. Vamos a continuar, cariño. Quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que tú visualices con las semillas tibetanas, cariño, es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón, muy bien. Es muy curioso lo que yo he visto, Leo, muy curioso.
Es como si hubiera lo que es un campo abierto y tú de repente has sembrado semillitas, cariño, y empiezan como a nacer brotes, cariño, empiezan a hacer algo, mi querido Leo. El otro mensaje también que te puedo decir, he visto una mujer vestida con un traje pero hermosísimo, corazón, con mucho brillo, con mucho color, muchas piedras preciosas, mi querido Leo. Entonces, como yo creo que esa frase, hay una frase que es muy clara. Todo lo que tú siembras, mi querido Leo, vas a cosechar. Vas a cosechar. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo trato de ser buena madre, yo trato de ser buena hija, yo trato de ser una buena persona. Pero en este momento, pues, simplemente ellos no me corresponden, ellos simplemente me dicen que yo soy mala persona, etcétera, etcétera. Si tú, mi querido Leo, estás obrando bien, tenlo por seguro que vas a cosechar cosas positivas. El otro mensaje también leo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, he empezado lo que es un negocio, he empezado lo que es un proyecto. ¿Tú crees que esto funcione? Va a funcionar, Leo, pero tienes que tener paciencia. Recuerda que es como una plantita. Tienes que regarle, tienes que cultivar, tienes que poner de repente su abono. Poco a poco va creciendo y luego te da lo que es frutos. Entonces, Leo, estás por buen camino, mi querido leoncito, ¿vale? Simplemente que tienes que tener paciencia, corazón. A lo mejor de repente te llama la atención, no que te llame la atención, te estresa que las cosas no sucedan como tú quieres. Te estresa eso, ¿vale? Entonces tienes que tener paciencia, mi querido leoncito, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver cómo están tus energías, pero antes de eso te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. ¿Cómo están tus energías? Dice, seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoces, Leo. Vamos a suponer que tú, vamos a suponer que hay un chico o una chica que siempre está atento contigo y a ti te encanta comer, Leo, te encanta comer. Yo qué sé, te trae tu chicharrón, te trae tu cevichón, cariño, te trae tu paella, yo qué sé, te trae, mariscos, tu chocolate que tanto te encanta, cariño, por eso que estás como estás. Tienes que hacer dieta, Leo, tienes que hacer dieta. Entonces tú dices, ay, Richard, que solo me siento, Leo. No tengo, Richard, ni perro que me ladre. Pero sin embargo hay una persona que es detallista contigo. Hay una persona que te trae un regalo, hay una persona que quiere estar contigo, pero como yo no sé qué es lo que tú estás buscando, Leo, no sé qué estás buscando. Me siento sola, Richard, me siento sola. Y te acaban de hacer un regalo hace un día atrás, pero se siente sola, ¿vale? Tú te sientes sola. Entonces, Leo, mientras que tú de repente estás, a lo mejor puede ser que tú tienes un perfil. Richard, me encantan grandes, Richard. Me encantan de ojos verdes, ¿vale? Me encantan altos, Richard. Por eso te digo grande, ¿vale? Ay, de verdad que estás pensando. Richard, me encantan venosos, Richard. Que vayan al gimnasio, deportistas, etcétera, etcétera. Pero cariño, a lo mejor de repente ese tipo de perfil pues no se fija en ti. No quiere decir que a todo el mundo lo vamos a agradar, cariño. A mí cuántas veces me han rechazado, un montón. Pero tú dices, pero sin embargo, Leo, hay una persona que a lo mejor es atento contigo, te dice, ¿cómo estás? Preciosa, precioso, mi leoncito, ¿cómo estás, mi tigresa del oriente? Cariño, es detallista. ¿Cómo estás, mi tigresa del oriente, cariño? ¿Cómo estás? Corazón, pero no te fijas en ese chico, no te fijas en esa chica, porque estás buscando otra cosa. Ay, Leo, por Dios, cariño, no vayas de exquisita, no vayas de exquisito, corazón. Cuando hay hambre, se come lo que se encuentra, Leo, se come lo que se encuentra. El otro mensaje también, mi querido leoncito. Vamos a suponer que tú me dices, Richard. Ay, Richard, le he dado una oportunidad, Richard. Sí, ¿a quién? A Pepe Lucho, Richard. Le he dado lo que es una oportunidad. Pero tengo mis dudas, Richard. Ya no sé si me gusta. Ay, de verdad, caprichoso eres. Cuando no estaba contigo, te morías por esa persona. Ahora que lo tienes a tu lado, Richard, no sé. Es que ya no lo siento igual, Richard. Esos besos no son tan intensos, Richard. Y encima Richard se ha puesto dientes. Y a mí me encantaba cuando estaba sin dientes. Me encantaba el Kevin. Me encantaba así. Porque Leo, hoy de verdad, Leo, a ti te van las momias, Leo. A ti te van las momias. ¿Por qué te digo esto? Te van los guacos. Te van los guacos. Porque tú eres preciosa. Tú eres precioso. Pero lo que tienes al lado, cariño...
Richard, por Dios, no botes veneno, corazón. Pero es la verdad, corazón, no entiendo. Es algo que no entenderé. Pero bueno, mi leoncito, me dice Richard, ya no es igual, Richard. No sé qué ha pasado. Entonces, corazón, ¿qué te quejas? No estás sola, no estás solo. Hay personas que están por ti. Otra cosa que tú eres selectiva, tú eres selectivo. Pues bueno, cariño, si eres selectivo y selectiva, pues sigue esperando, ¿vale? Ya llegará lo que tú buscas, ya llegará. Vamos a continuar. ¿Lo tienes ahí, cariño? Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mira, hasta el sol se tapó. Hasta el sol se tapó, Leo. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo están tus energías? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Leo. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también del 4 de espadas. La carta del 7 de oros. La carta del 6 de bastos. Vale, Leo. Siento, mi leoncito, que hay muchas personas que no concuerdan con tu manera de ser, con tu carácter, con tu energía, etcétera, etcétera. O a lo mejor de repente, cariño, no te pones de acuerdo con la familia o con tu entorno, ¿vale? Alguien como que no está de acuerdo cuando cada vez que tú hablas o tomas lo que es una decisión. Siento también, mi querido leoncito, que a lo mejor de repente algo se ha abierto otra vez. Cuando te digo que algo se ha abierto, algo del pasado, corazón, han desenterrado algo que tú creías que ya estaba zanjado ya. No sé por qué Richard me lo recuerdan otra vez. No sé por qué Richard otra vez me están reclamando. Se supone que esto ya se había arreglado ya, pero vuelve otra vez, ¿vale? No vaya a ser, cariño, también lo que es en la parte legal. A lo mejor de repente, yo qué sé, tú creías que alguna denuncia o algo estaba zanjado y no vaya a ser, Leo, que otra vez te llegue un documento también. Y el otro mensaje también, cariño, a lo mejor de repente tu pareja puede ser que te diga, oye, ¿por qué lo has conversado a Pepe Lucho? Bueno, no puedo conversarlo, es mi ex, tenemos buen trato. No tiene por qué conversarlo, cariño. Como que remueven cosas del pasado cuando tú quieres cambiar, Leo. Richard, no te voy a negar, Richard. Yo antes era una fiera. Yo antes era una gatita, ¿vale? Era una gatita peligrosa, un gatito peligroso. Pero ahora soy un santo, Richard. Ahora no hago nada, Richard. Me tendrían que poner una vela, me tendrían que poner un lirio, porque soy un santo. Pero sin embargo, cariño, tu pasado te persigue. Tu pasado te persigue, Leo, ¿vale? Pero bueno, veo que esta persona a lo mejor de repente te recuerda situaciones del pasado cuando tú ya no eres la misma, ¿vale? Ya no eres esa mujer, ya no eres ese hombre irreverente, cariño, ya no. Ahora eres un santo, ahora eres una santa, cariño. Entonces, siento a mi querido Leo también, por otra parte, ya salió el sol, ¿ve? Te he dicho que eres un santo, ya salió el sol, Leo, ya. Por otra parte también, mi querido leoncito, siento que hay una persona que te reclama lo que es en la parte económica, o posiblemente te van a reclamar de una herencia, de un dinero, etcétera, etcétera. Algún tipo de conflicto vas a tener relacionado con el dinero, puede ser con la familia, con los padres, con tu entorno, etcétera, etcétera, mi querido leoncito. Vamos a continuar a ver qué me dice en el tarot arcano. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Leo, que Dios universo me ayude para Leo. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, la carta también del juicio, la carta de la templanza y la carta de la justicia. Mi leoncito, yo te recomiendo, Leo, que actúes de una forma madura, ¿vale? No te dejes arrastrar por las provocaciones. Tienes que ser más inteligente, cariño. Tienes que ser más loba, en plan Shakira. ¡Au! Una loba en el armario tiene ganas de salir. ¡Au! Por Dios, no sé ni bailar. Quiero hacer el paso de Shakira, cariño, así que lo hace. Ay, no me sale, cariño, parezco Robocop, Leo. Cariño, entonces, ¿por qué te digo, mi querido Leo? Porque yo siento, corazón, que las energías van a estar lo que es a tu favor. Lamentablemente estás en una semana en la cual todo el mundo te quiere atacar, ¿vale? Yo qué sé, cariño, debe ser Mercurio retrógrado, no sé dónde está. Entonces, corazón, me dicen, tranquilo, tranquila, porque luego las cosas se van a poner en orden, luego tú vas a actuar de una forma inteligente y vas a poder resolver el problema que te está acechando, mi querido leoncito, ¿vale? Entonces, tranquilo, tranquila, mi leoncito, que para todo va a haber solución, mi loba. ¡Au! Una loba en el armario. Yo no puedo. Vamos a continuar. A ver, ¿qué nos dicen lo que es en economía? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver.
Economía, corazón. Hoy por Dios, mi cámara está caliente. Ya me salió el símbolo que está caliente, cariño. Mira, a pesar que estoy con aire acondicionado, está haciendo un calor insoportable. A ver, economía. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, la carta del 10 de oros, la carta también del 7 de espadas y cierras con la carta de la reina de copas. Bueno, corazón. Siento, cariño, que te van a apoyar lo que es económicamente, pero posiblemente puede ser que hay terceras personas, corazón, que no están de acuerdo. A lo mejor de repente va a haber lo que es un ascenso para ti. A lo mejor de repente, cariño, yo qué sé, te envían lo que es un préstamo, un dinero, pero hay personas que no están de acuerdo, ¿vale? Tenemos lo que es la carta de la reina de copas, cariño. Tienes que actuar con inteligencia, me vuelve a decir otra vez. Si tú me dices, Richard, yo me lo merezco esto, tú tienes que luchar por lo que es tuyo, ¿vale? Siento que hay un ascenso, siento que hay una recompensa, siento que te llega lo que es un dinero, pero hay personas que te van a reclamar o van a querer ponerte obstáculo. La familia te va a apoyar, tu entorno te va a apoyar, tu pareja te va a apoyar, etcétera, etcétera. Corazón, te enseño la cartita. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. A ver, mi leoncito. Solteros y solteras, Leo, solteros y solteras, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del carro. Ay, por Dios, cariño. Siento que muchos de vosotros, solteros y solteras, Richard, me siento soltera y soltero, me siento así. Cariño, ¿o tú estás jugando a dos pies? ¿Cómo así, Richard? Tienes a un amante, Leo, tienes a un amante, por eso que te sientes soltero y soltera. Ay, de verdad, la niña, deja de comer ya. Hay una persona que se fue de tu vida. Hay una persona con la cual de repente vosotros no pudiste formalizar lo que es una relación. Veo que este hombre o esta mujer, cariño, todavía está en tu mente, todavía está en tu corazón. La carta del 5 de bastos. Y esta situación, mi querido Leo, te lleva a que tus relaciones futuras se compliquen, Leo. Ay, de verdad, sinceramente, nunca aprenden, sinceramente, nunca aprenden. No sé qué voy a hacer con ustedes, cariño. Te voy a llevar a un circo y no te voy a dar de comer. Eso es lo que voy a hacer. Mi leoncito, Leo, me dice, por estar recordando tanto a una persona del pasado, por estar de repente con esa energía, puedes estropear lo nuevo y lo bueno que va a llegar a tu vida o lo que tú tienes actualmente, Leo. Empieza a pasar página, cierra capítulos ya, Leo, cierra capítulos de ya, porque yo veo, corazón, por esa energía del pasado hay mucho conflicto, cariño, mucho conflicto, cuando tu historia de amor tendría que ser perfecta, ¿ves? Tendría que ser perfecta, mi querido Leo. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Guapa, guapo, olvida el pasado ya. Ay, Richard, es que no puedo, Richard. No puedo olvidar a Pepe Lucho, no puedo olvidar a la Lupe. Son únicos, son únicos. Me da igual, Richard, que tú me digas que me gustan las momias. Me da igual que me digas que me gustan los huacos, las cosas arqueológicas. Pero yo lo quiero, Richard, lo quiero a él. Quiero dominarlo, quiero hacerlo mío. ¿No te das cuenta, Richard? ¿No te das cuenta? Ay, de verdad, cariño. Lo que pasa es que tú eres tóxica, Leo. Tú eres tóxico. Por eso es que lo estás recordando a él o a ella. Reacciona ya. Porque ese hombre, esa mujer que está por ti, no siempre va a estar detrás de ti. Se va a aburrir, cariño. Se va a aburrir. Y tú pensando en Pepe Lucho, en la Lupe, corazón. De verdad. ¿Qué voy a hacer contigo? A ver las características. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Las características. No dice, la carta del caballero de copas y la carta del 4 de espadas, la carta del 8 de copas y la carta del as de oros. No hay más ciego que no quiera ver, sinceramente, ¿vale? Porque yo te digo una cosa y a ti te entra por aquí, te sale por aquí, cariño. Hay una propuesta de una persona que puede ser delgado o delgada, piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Puede ser que este hombre o esta mujer tenga tatuajes también. Aunque me dice elemento agua... Caballero de copas, también puede ser lo que es un Sagitario, ¿vale? Veo que esta persona está muy atento, muy atenta contigo. A lo mejor de repente viven cerca de la costa, cerca del mar. Siento, mi querido Leo, que todavía no puedes pasar página. Muchos de vosotros a lo mejor de repente tienen lo que es una relación o hay esa propuesta que te va a llegar, pero sin embargo estás recordando lo que es a Pepe Lucho o a la Lupe, porque tenemos la carta del 4 de espadas. Puede ser que estás lidiando con una persona que sea de piel blanca, cabello negro, largo, me dicen. Puede ser que tenga tatuaje o de repente está atrapado lo que es en una relación o en una historia. La carta también del 8 de copas y la carta de las de oro. Sorpresa, Leo, lo que tanto has estado esperando, guapa.
Hay una persona con la cual de repente vosotros no tenían contacto, comunicación cero. Inclusive de repente lo has tenido lo que es bloqueado o bloqueada. Esta persona, cariño, se pone en contacto contigo y te propone quedar, cariño. Hay una propuesta de amor, hay una propuesta para quedar, hay una propuesta para salir de viaje con él o con ella. Ya me contarás, Leo, ya me contarás, cariño. Pero no entiendo, Leo, si esta persona no se ponía en contacto contigo, ahora te busca y te convence. Bueno, Richard, business on business, Richard. Me ha dicho que me va a invitar a salir de vacaciones y por eso que yo la acepto. Bueno, cariño, la última palabra lo tienes tú, ¿vale, corazón? Bendiciones, mi querido Leo. Te quiero, cariño. Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Mi cámara está caliente por tu culpa. Acepta lo que tienes cerca, Leo, ¿vale? No dejes pasar las oportunidades, porque ese hombre, esa mujer, no siempre va a estar detrás de ti. Hasta la vista, Leo. Te quiero.